no, patas calladas. Yachka narcomba. No, pero alguien, no, ya se han puesto. Igual, presupuesto directo ahí, Catiri. Ajá. Hasta nana, jalas que magnana, ñan calladas. Kanemanata Shaki, Kanaksu Shaki, Kambexu Shaki, Kaimaya, mírame. Sí, bueno, pues buenas noches, tengan todos ustedes. Espero que se encuentren todos de lo mejor en esta noche. Pues sí, platicarles algo del presupuesto directo, pues creo que es pues más bien es un derecho que se debe de tener como pueblo autónomo. Es un derecho que deben exigir las comunidades que así lo desean, pues, para el bienestar del mismo y por ende para el bienestar pues sí, de la comunidad en general. Para esto, pues, yo fui partícipe en una parte porque, pues, a decir verdad, todo esto, lo del presupuesto directo, bueno, da origen aquí en Michoacán, pero siempre me he preguntado varias cosas, ¿no? Para no sensacionalizar esta parte, siempre he dicho, pues a lo mejor uno fue partícipe y se siente bien, a lo mejor es un orgullo que uno lo va a aportar, pero siempre también me he preguntado algunas cosas, ¿por qué no se les ha reconocido algunas? Bueno, se les debe de reconocer a todos, pero para entrar en materia, siempre he pensado, ¿quién empezó con eso del presupuesto directo? En el caso de nosotros, esto se remonta ya mucho antes, pues ya hasta donde yo sé, aquí en Santa Fe a lo mejor fueron varios comuneros los que pensaban cuando tenían esa problemática, pues. Primero fue la problemática de las tierras que se peleaban de Quiroga y Santa Fe, en eso, pero yo siempre he insistido de que esto pues ha surgido en todas las comunidades, ya ha sido la preocupación de todas las comunidades, como por ejemplo, que ya se termine diciembre y en enero, la preocupación de las comunidades es esa, ¿no? En ir a los municipios, en arreglar el presupuesto, los presupuestos asignados, los rubros del ramo 33 y otros rubros. Ese siempre ha sido la preocupación. ¿Por qué? Porque siempre se han peleado, siempre se han peleado las obras, más nunca se había peleado en realidad cuánto llegaba. Inclusive eso, pues nosotros nunca nos percatamos, ¿no? A nosotros lo que nos interesaba, pues eran las obras que llegaran en la comunidad y que se gestionaran. Esto a su vez, pues también algunas comunidades decían, ¿no saben qué? Siempre Santa Fe y siempre Santa Fe. ¿Cómo se llama? Pues sí, siempre la comunidad, ¿no? Que siempre decían, estos siempre piden y estos siempre les dan y estos siempre lloran y estos siempre se van a pedir bueno, allá en el municipio les dicen tata gobierno, tanto Domina el gobierno Kurich. municipal. ¿Mande? Domina Kurich. Pues no tanto, pues, esos son otros. Pero bueno, entonces, pues siempre decían, no, pues que habíamos pedido grandes obras, ¿no? En algunas, pues, en veces que se nos han otorgado, no digo que solamente en la rollo, no, y no solamente en esta comunidad, yo creo que en todas, inclusive en veces he visto en otras comunidades indígenas, ¿no? Que pues a lo mejor, pues, digo yo, son más unidas o ¿cómo se llama? La exigencia pues es un poco más y sí se les ha cumplido. Igual en otras comunidades he visto que meramente no, es precario pues, pero bueno, en todo esto, partiendo de todos esos elementos, se dijo que la comunidad pues ya estaba harta, ¿no? De que siempre les daba migajas, que siempre les daba, pues, no sé, siempre pedían un presupuesto o proyectos que redondeaban, ¿no?
1 millón, 2 millones, hasta 2.500.000. Una vez dijeron que habían llegado 3 millones, pero aunado a esto, pues yo digo que la comunidad se armó de valor en todas estas luchas políticas, no solamente en estas, sino las anteriores. Se armaron de valor y dijeron, no saben qué, nosotros queremos presupuesto, porque así lo habíamos visto con los compañeros de Cherán. Pedimos el presupuesto directo varias veces a la Ciudad de México, inclusive ya cuando se hizo la consulta, nos la echaron abajo 2 veces. Yo fui partícipe de esas 2 veces. Entonces, tan era así que nosotros pues acudimos a diputados, a senadores, inclusive también habíamos hecho un convenio con el secretario de gobierno. En su caso, pues en ese entonces Silvano pues se deslindaba de todo eso, ¿no? Y comisionó a ¿cómo se llama? Al secretario, al secretario de gobierno, que dadas las cosas, siempre lo que pasa, pues nos chamaquearon, o sea, nos vieron la cara. Siguió lo mismo y la comunidad al último se armó de valor con esa administración, y por todos esos antecedentes tomamos la carretera ya más de 8 días, tomamos ¿cómo se llama? La planta en donde se saca el agua potable, y se dio. Inclusive hace 2, 3 meses también se dio dictaminado de que por derecho sí le corresponde, bueno, se dio la sentencia en la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México, que está en la Ciudad de México, se dio a favor de la comunidad. Por eso, pues ya con 2 puntos más a nuestro favor, se dio el hecho del presupuesto directo. Con todo eso, pues también se dieron paso a otras cosas que dieron, pues no sé, que nos pusieron piedras en el camino, ¿no? Pero pues no fue hasta que otra vez tomamos la carretera y otra vez ahora sí se dio el presupuesto directo. Los puntos a tratar pues simplemente son diversos, porque ya llegó el dinero, órale, está bien. ¿En qué se va a administrar? Pues ya, no sé, en calles, infraestructura o todo lo que necesite de la comunidad. Pero para esto, bueno, siempre hemos platicado y analizado con el doctor de que pues esto del presupuesto directo, es un arma de 2 filos. Viene para hacer buenas cosas o viene para hacer malas cosas. ¿Por qué? Porque hay unos que últimamente pues se ha visto, ¿no? De que facturas, no sé, pues en otro ámbito, otras cosas en otras partes. Y hay unas personas que realmente se debería de concientizar. Un comunero comúnmente que no tiene profesión debe de ver, bueno, más bien ve esas cosas. ¿Por qué? Porque ve el sentir de la comunidad. Pero una persona a lo mejor que ya en veces, sí ya tiene más conocimiento o ya no está tanto en la comunidad, pues es otra perspectiva, es otra panorámica. Y lo que también hemos analizado con el doctor es de que en esa parte, pues sí se canalizara mucho en la concientización para que no haya algunos roces entre la estructura y la comunidad. ¿Por qué? Porque si se desvía todo esto, pues comúnmente va a pasar como lo que pasa en los otros rubros de la estructura de la comunidad, con los jefes de tenencia, los comisarios de bienes comunales dicen, no, pues ¿sabes qué? No alcanzó el dinero, o que ya no hay dinero. Pues ¿en qué se ocupó? ¿Quién sabe? Y lo mismo va a pasar como lo que pasa en el municipio, ¿no? Pues solamente se les va a dar tanta parte a la comunidad y ya. O sea, es mejor proveer todos esos detalles y que no todo el dinero pues se vaya, pues sí, en los cheques de los servidores públicos, sino que se haga un plan anual, que se haga un plan comunal, un plan social, un plan de vivienda y un plan de los barrios y de las necesidades que se tenga. Porque para empezar así, caminar, no sé, en ceros, pues yo creo que es difícil. O sea, yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque inclusive, pues también se ha analizado en los barrios, ¿no? El reglamento interno de la comunidad sobre los que participan ahí, pero pues falta que ver cuánta garantía nos ofrecen ese tipo de reglamentos.
Yo digo que hasta ahí pues ya más o menos sería mi intervención, esa sería una pequeña introducción. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Tata Manuel. Pues es justo necesario que nos detengamos un rato a pensar en lo que está pasando en estas comunidades que ya están administrando su presupuesto y nos detengamos a pensar justo para cuando nosotros tengamos esa oportunidad que posiblemente exista en nuestras comunidades y ver qué es lo que vamos a pasar. Hay que aprender de las experiencias de los demás para así hacer mejor las cosas, ¿no? Bueno, pues con esto damos inicio a la clase. ¿Qué presentación van a hacer primero, chicas? Me mandaron dos. ¿Cuál van a hacer la primera? La mía, maestro. Muy bien. La tuya me llegó con 3 diapositivas, ¿es correcto? Sí, maestro, nada más son 3. De acuerdo. Ese libro es bastante interesante. Aquí está. Listo. Analfabetismo. Bueno, me pone la primera, por favor. La primera. Que sería alfabetismo y estado. Bueno, el alfabetismo. Como un objetivo general trataremos de comprender el analfabetismo, su historia y su evolución. Me cambio la que sigue, por favor. Bueno, somos el equipo Shukuparak y pues está formado por mi compañera Marcela y yo, Karina. Le pasa la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el analfabetismo fue considerado como un problema público hasta las últimas décadas del siglo XIX y se convirtió en una preocupación oficial alrededor de 1910 con la crisis política del Porfiriato. En 1911 se establece la Ley de Escuelas de Introducción Rudimentaria o campañas contra el analfabetismo en 1921. Desde sus comienzos del siglo XX, pero sobre todo en los últimos años, el analfabetismo se ha convertido en uno de los principales enemigos de los programas educativos, porque los sistemas escolarizados no son capaces de atender a la población. En 1946, la UNESCO ha delineado diversas medidas que los gobiernos deben tomar para erradicar el analfabetismo. Y desde 1990 hasta el 2009, la ONU incorporó la tasa de alfabetización adulta, indicador para comparar el desarrollo educativo entre países. Y en 1953, la UNESCO lanza el primer reporte que discutía el progreso de la alfabetización en el mundo. En México, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comenzó a ser utilizado el concepto de alfabetismo por comprender un problema educativo. La historia conceptual entiende los términos relevantes social o políticamente. La diferencia entre categoría y concepto no radica en que la categoría sea una forma de política de comprender la realidad, sino en que su contenido político no puede ser enunciado explícitamente dentro de los debates técnicos. Y los conceptos dejan atrás su contenido experiencial, es decir, su naturaleza como algo de referente del algo que existe o existió en el mundo. Durante la década de los 80, la búsqueda por consecuencias concretas de la alfabetización o la imprenta comenzaron a ser objeto de crítica. La creación de una lengua nacional pasaba necesariamente por la introducción de la lengua escrita para permitir romper las barreras dialectales, geográficas, sociales o económicas. La discriminación entre las personas que no sabían leer
comenzó a aparecer alrededor de 1840 y las prácticas escritas se retoman hasta la invención de la imprenta, implicando una transformación global en la forma de producir y entender el conocimiento escrito. El término de alfabetización se utilizó en México a partir de la década de 1930. Y la alfabetización sería un proceso de integración que eliminaría las fuerzas sociales indeseables, atrasadas de la nación. O sea, el analfabetismo. El analfabetismo es una afrenta contra el individuo. Y una persona que lee y escribe marcaría un nivel más alto en la sociedad y más posibilidades de desarrollo en todos los sentidos. También cabe destacar la necesidad de la alfabetización en las comunidades indígenas para mejorar su desarrollo y así lograr una mayor capacidad de comunicación con sus gobernantes, comunicar mejor sus necesidades y quejas, ya que nadie conoce mejor sus necesidades que la propia comunidad. El analfabetismo es aún una realidad. El 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Alfabetización para recordar el derecho de la educación y los avances obtenidos. Y por último estaría una tabla de porcentajes en la diapositiva que sigue. Pues dice el nivel de analfabetización. Sería el muy bajo del 1 al 4 de cada 100 personas que no sabe leer ni escribir. Y del otro lado estarían las entidades como la Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, el Distrito Federal, Nuevo León y Sonora. El nivel bajo sería de 5 a 9 de cada 100 que no saben leer ni escribir. Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y no puedo leer. Bueno, de 10 al 20 de cada 100 personas no saben leer ni escribir. Y sería un nivel medio. Y eso lo tendríamos en Campeche, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Veracruz y Yucatán. El nivel alto sería más de 20 de cada 100. Y esto lo marca Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Bueno, pues eso sería toda mi participación. Porque, bueno, es muy importante. Yo creo que eso que nos estaba contando Tata Manuel, porque así, no sé, o sea, cierran las carreteras para que les hagan caso las autoridades, pero tal vez más que utilizar la fuerza sería comunicarse de otra manera, utilizar otras técnicas de comunicación para que les hagan caso las autoridades. Sería mi punto de vista. Y le dejo el micrófono a mi compañero. Muy bien, gracias Karina. A ver, entonces, desde tu perspectiva, desde tu conclusión de esta lectura, ¿el analfabetismo es o no un problema? Sí, es un problema para el desarrollo de las personas. De acuerdo. ¿Y ese problema es por qué? O sea, ¿necesitamos la escritura para qué? Pues para expresarnos, para que nos comprendan. Para... Bueno, lo que nos plantea el libro
es precisamente un debate acerca de si el analfabetismo es o no un problema. Ahí yo creo que está lo interesante de este texto, pero igual y ahorita lo comentamos. Vamos a pasar con la presentación de la compañera Marcela. Sí, profe. Si me hace favor de compartirla, por favor. Bueno, pues buenas noches, compañeros. Vamos a, les voy a compartir un poquito de lo que venía en la tesis de este libro, que tiene el título de Educación Intercultural para la Educación Indígena. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor, maestro? La educación intercultural en México. Bueno, pues primeramente voy a darles la definición de interculturalidad. La educación intercultural es una modalidad de enseñanza, aprendizaje que se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad de culturas, de cosmovisiones, de interpretaciones de la realidad, de producciones, transmisiones y aplicaciones de conocimientos y de formas de transformar e innovar. La interculturalidad se conforma como un nuevo campo para la investigación, la planeación y la intervención pedagógica con el fin de gestionar la diversidad. Como nosotros sabemos y tenemos ya el concepto un poquito de la interculturalidad, que es una o más culturas, es de 2 a más culturas, que puede ser en la lengua, en sus formas de vida, en su vestimenta y todas las características que lleva la cultura. La siguiente, por favor, maestro. En este libro principalmente se basa en una investigación que fue en la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Yo creo que todos sabemos en dónde está ubicada la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Pues esta investigadora hizo una investigación en donde se hacían talleres de literacidad, que era con niños y madres de familia. La literacidad corresponde a un enfoque sociocultural desde el cual el aprendizaje de la lectura y la escritura va más allá de las habilidades cognitivas e incluye prácticas sociales que permite darle sentido dentro de un contexto social y específico. Pues esto se refiere a que no solamente son procesos lingüísticos, sino que también se entrelazan o se relacionan mucho con la sociedad, la cultura. Más adelante les voy a explicar el por qué. En la tablita observamos los datos que son del INEGI del año 2010 y está de la población de 0 a 5 años, luego de 6 a 14, después de 15 a 25, después de 26 a 59 y por último hasta los 60 años. De 0 a 5 años, la población de 3 años y más habla puré. La población de 3 años y más que habla puré, pero no español. Población de 5 años y más que habla puré y español. La población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela. Son 1042 y 2527 de la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. 533 de la población de 15 a 24 que no asiste a la escuela, de los 60 años. Aquí podemos relacionar poquito con el tema anterior sobre pues el problema de alfabetización, porque pues
Al saber nosotros escribir y leer, pues podemos conocer un poquito más de todo y estar, pues sí, conocer y comunicarnos con los demás. Aquí la problemática principal de esta comunidad es que pues muchos hablan el puré, pero no lo saben escribir. Entonces, aquí era lo que principalmente los talleres eran a los que se basaban, que a base de cuentos o de lecturas de interés de los niños y de las madres de familia, fomentaban la literacidad. La siguiente, por favor, maestro. Las metodologías que usaban, pues como les estaba ya comentando, eran talleres de madres de familia y niños. Los cuentos que también ya les estaba comentando, los cuentos eran en las dos lenguas, en purépecha y en español. ¿Para qué? Para que pues conocieran las dos lenguas bien, se enseñaran a hablar y a escribirlas, porque los habitantes de la comunidad de Santa Fe conviven mucho con personas de fuera. Más adelante les explico el por qué conviven y se relacionan con más culturas y con más lugares y pues no, por lo que adquirieron pues más también la lengua de español. También esta investigadora hacía encuestas con las familias purépechas de Santa Fe de la Laguna, que no eran así en sí encuestas de realmente como las que conocemos de preguntas y así con las respuestas, eran más bien como que diálogos, como que pláticas entre las madres de familia, ya que esta investigadora venía por temporadas y se quedaba en las casas se quedaba a vivir allí en las casas de algunas madres de familia, por lo que convivió con ellas y conoció un poco de su vida, sus prácticas de crianza de ahí en Santa Fe de la Laguna. La siguiente, por favor, maestro. ¿Cómo se relaciona la literacidad con la cultura? En el contexto sociocultural, las personas en la dimensión de la comunicación, ya sea mediante la escritura, la lectura, prácticas escolares o con el diálogo de personas de otra cultura, no son solo procesos lingüísticos o psicolingüísticos, sino que además el enfoque de la perspectiva sociocultural. Como anteriormente les mencionaba, influye mucho la cultura, porque, por ejemplo, los habitantes de Santa Fe, sabemos que ellos trabajan, su principal actividad económica es la alfarería. Entonces ellos tienen que salir fuera de su lengua materna, o sea, donde hablan su lengua materna. ¿Para qué? Para poder comunicarse con los demás, pues tienen que hablar el español y también, por ejemplo, pues escribirlo. Es importante las dos cosas, tanto hablarlo como escribirlo, así como también el purépecha, es importante de que también lo escriban. La siguiente, por favor, maestro. Pues aquí también hablaba de las prácticas de crianza, que como es en Santa Fe de la Laguna, nos hablaba de las características económicas de la población. Las principales pues son la alfarería. Este comercio es externo, junto con productos artesanales diversos como juguetes de madera, cerámica, barro, y también la migración temporal,
que se representa el sostenimiento de muchas familias, pero también la posibilidad de mejorar y adquirir dinero. Se invierte también en la modificación de la vivienda y en el apoyo a las familias para los cargos comunitarios. La agricultura, maíz en sus 3 tipos, rojo, azul, blanco, calabaza, chayote y quelites, principalmente para el autoconsumo familiar, que es la base de su alimentación, y también la pesca. Su venta se realiza diariamente en la plaza para el consumo local, y aunque no todo es de la ribera del lago, sino de criaderos saladeños, la pesca sigue realizándose diariamente. Aquí es lo que les platicaba, que los padres de familia se van por temporadas en tiempo indefinido, puede ser 15 días, un mes, o depende del tiempo en el que acomoden su mercancía de alfarería. A este proceso se le llama que los padres de familia están de viaje, pero pues después viaje de trabajo. Y dejan a sus familias trabajando allí en sus casas, en la alfarería, a los que se dedican pues a este comercio. La siguiente, por favor, maestro. Es una foto ilustrando las actividades económicas de esta comunidad. La siguiente, por favor, maestro. Los aspectos estructurales de la crianza, una perspectiva de género. Envueltos en el rebozo, vemos sobre todo a los pequeños, a los que todavía no caminan, mientras sus madres los llevan rumbo a un mandado, tal vez a comprar algo o a buscar a alguien, a realizar algún encargo. Siempre hay algo que hacer, y las niñas y niños pequeños generalmente acompañan a sus madres en la realización de sus quehaceres. Nos platicaba que estuvo con una familia donde la madre era todavía muy tradicionalista, o sea, como que, por ejemplo, el padre, hacía solamente los trabajos de hombre, como era llevar a la casa el dinero, pues trabajar en el trabajo pesado, y la mamá pues se encargaba de la familia, hacer de comer, cuidar a los niños, lavar, llevarlos a la escuela y todo eso. En los talleres que ella impartía, solamente un padre de familia participó, y en las demás familias, pues los demás padres no se involucraron en los talleres, por lo que pues principalmente los hombres se encargan de la familia, y las madres como que de estar al pendiente de la educación de los hijos. La siguiente, por favor, maestro. En la organización social, los representantes eligen a sus comitivas que los acompañarán durante los 3 años, subtitular, secretario y vocales. El consejo de vigilancia, que son los que ven cómo va a trabajar las autoridades. Al final del periodo, las autoridades dan un reporte público para mostrar qué hicieron y qué gastaron el dinero, con todo y comprobantes. Y en segundo lugar, nombrarán a los jefes de tenencia. Aquí nos platicaba que los que son encargados, así autoridades, deben de tener pues digamos que algo de dinero, porque son los que se encargan de repartir comida en algunas festividades, y pues tienen que repartir comida para todo el pueblo, y son las comidas tradicionales como son el churipo y las corundas. La siguiente, por favor, maestro.
En las fiestas patronales, la fiesta del Corpus, la de San Nicolás de Bari, el 6 de diciembre y la del 14 de septiembre, que es la fiesta patronal. En la práctica de crianza, todas las familias van enseñando generación tras generación, transmitiendo las tradiciones y costumbres desde los más pequeñitos. La siguiente, por favor, maestra. La comida tradicional para todas las fiestas puede ser el mole con arroz, pozole, churipo y corundas, tamales y atole. Se hace pan para repartir o buñuelos. Las esposas de los jefes son las encargadas de hacer comida para toda la población en ayuda de más señoras en las fiestas patronales. La siguiente, por favor, maestra. La observación en los hogares purépechas en las prácticas de crianza. También dice que pudo observar la dinámica de una mujer tradicional y el contraste con sus hijas ya no tradicionales, acompañada por la mamá. Observó las compras en la plaza y las fiestas más importantes. También conoció la dinámica de los viajes para vender que las familias realizan de diferentes maneras. La mayoría de las personas son reservadas con respecto a sus hogares. Hacia afuera participan en lo que se organice comunitariamente. La importancia de la escolaridad o de la lectura para una persona escolarizada es más importante, o sea, se le da más importancia a una persona que es escolarizada que a una que no es escolarizada. Esto se refiere a que como que se le tiene más respeto. De mi parte sería todo, maestro. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Vamos a pasar con los comentarios del equipo, si no mal me equivoco, que son quienes van a comentar esta presentación y después pasaríamos ya al debate del tema. Adelante, compañeras. Pues muy bien, Marce, la presentación. Buenas, investigación e interesante, ¿verdad? Todo lo que estabas mencionando y y no apunté el punto que quería comentar. Aquí está una presentación. No sé si alguien de las compañeras mientras quiera comentar algo porque se me fue lo que iba a decir. Adelante. A ver, chicas. Bueno, aquí, muy bonita presentación, Marce. Me gustó aquí, más que nada aquí sobre, en cuanto a la metodología, ¿no? Donde menciona que los talleres que hay pues con las madres y niños, yo recuerdo que más antes así era la educación. Bueno, y más que nada pues en la educación indígena, ¿no? O sea que todavía se utilizan estas prácticas, o sea, los maestros que van como a las regiones más lejanas, pues así de esta forma vienen trabajando todavía con estos talleres. Donde precisamente se quedan pues a dormir en la comunidad, en las comunidades, y ahí ellos aprenden de la comunidad, tanto como la comunidad aprende también del maestro, ¿no? Y pues pues de ahí se va uno pues como adaptando
y pues ahora sí que formando su propia metodología para fomentar lo que, pues como comentaban, ¿no? Los cuentos, y todo ese tipo de enseñanzas, que se dan, pues, sobre eso. No sé qué más pudiera decirles, pues eso es lo que, lo que más que nada, mi comentario. Sí. Bueno, te comentaba que hay muchos puntos importantes, ¿verdad? Lo que a mí me llamó mucho la atención es sobre esta parte del analfabetismo, ¿verdad? Pero en el sentido de que se habla la lengua originaria, pero no se sabe leer o escribir. Siempre este tema a mí me ha gustado mucho, ¿verdad? Y como ser parte para, con lo poco que sé, ayudar a las personas. Y creo que es muy importante, como ahí mencionabas, ¿verdad? El trabajo que se venía haciendo, ¿verdad? De ayudar a las personas, pero por medio de esta educación intercultural y también por medio o dándole ese enfoque de la literacidad, ¿verdad? Desde lo que es la educación escolar, ¿verdad? Para los niños purépechas. Entonces, ese es el punto que a mí me llamó la atención. Tal vez no sea el más relevante, pero es con el que me puse atenta a lo que estabas comentando. Bueno, yo, pues muy bonita la presentación, las fotos, imágenes que compartiste, compañera, me hicieron recordar cuando fui a una boda ahí a Santa Fe y hacen unas fiestas muy grandes, toda la gente participa, se ve pues la unión en la familia, ¿no? Había mucha gente ese día, todo el mundo te ofrecía comida, te ofrecían pues lo que tenían y creo que es una comunidad muy llena de pues de cultura, es una comunidad muy unida y y pues en particular me gustó mucho eso lo que compartiste. Felicidades Tata Manuel por vivir en esa comunidad. Creo que ya no está Tata Manuel, pero bueno, yo le voy a transmitir tus felicitaciones. A ver, ahora sí, chicas, comiencen con la participación de los compañeros. A ver, adelante. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer alguna dinámica o van a preguntar así directamente? Pues yo creo, bueno, nada más como pregunta, pero pues quien desee participar, ¿verdad? Tal vez alguien haya podido captar por qué es importante eh, esta, esta parte de la literacidad en la enseñanza de los niños, que ya lo hemos venido manejando desde antes. A lo mejor alguien que quiera comentar al respecto. A ver, ¿quién? Yo tengo una preguntita, maestro. Adelante, Dania. Quisiera preguntarle al equipo, precisamente sobre el alfabetismo, si es o no un problema. Ah, qué bueno que lo preguntas, porque ese es el punto bueno de estas dos presentaciones. Qué bueno que lo dices. Por ahí va la cosa, por ahí va la jugada y trampa que les puse, ¿verdad? Ya les había dicho en la sesión anterior que ustedes ya estaban para otros niveles, ¿no? Pero esos niveles los tienen que tomar ustedes y decidir si quieren llegar a esos niveles o se van a quedar ahí con lo que tienen, ¿no? Eso depende de ustedes.
Pero aquí hay dos lecturas, la explícita, la que viene del texto, y la implícita. Pero el primer texto, el que nos expuso la compañera Karina, nos lanza muchas ideas acerca de eso. Y este texto, podemos pensar que es un texto, a lo mejor medio cruel, pero es un texto científico duro. Ustedes más o menos han oído que hay como dos ramas en la ciencia, las ciencias duras y las ciencias sociales, ¿verdad? Ajá, ¿sí o no? O no lo habían oído. Bueno, este trabajo lo hace un cuate que trabaja las ciencias duras, ¿no? Y las ciencias duras, pues son eso, ¿no? Son así como definitivas, ¿no? Nosotros en las ciencias sociales decimos, bueno, pues es que pues tú lo puedes hacer como quieras, no hay problema. De todos modos, ya Juan Manuel luego les dice, no, pues es lo más adecuado, pero igual existe otro más adecuado. En las ciencias duras a veces es distinto, ¿no? Es definitivo, es esto, ¿no? No sé si han oído de repente a su compañera Judith Santoyo, que viene de esa área, digamos, del conocimiento, como su posicionamiento es así de repente muy, muy firme y muy duro, ¿no? Entonces, lo que nos dice este texto desde esa mirada de la ciencia dura es la alfabetización es un problema para quién y por qué. A ver, ustedes no hicieron la lectura, pero más o menos ya Karina les dio nortes, ¿no? A ver, les voy a dar más datos para mover un poco este tema del debate y la polémica. Mi abuelita, y yo creo que la abuelita o la bisabuela o los bisabuelos de muchos de ustedes eran analfabetos, ¿verdad? En este sentido de que no sabían leer y escribir. Pregunta, ¿eso fue un impedimento para que ellos crecieran, se desarrollaran, ejercieran el comercio o hicieran otras muchas cosas? No. No, profe. Bueno, ¿Y entonces qué está pasando ahí? ¿Nos venden esa idea? ¿Es nuestra? ¿O qué pasa, no? Pues yo creo que muchos de ellos, por ejemplo, si yo hablo en el caso de mis abuelos que fueron en ambas partes comerciantes, creo que hasta podría decir que tenían mucha educación financiera y hoy hasta se van a hacer no sé cuántos estudios para, según tener esa dichosa educación, pero se podían valer. Entonces puede sí, ser que un tanto por ciento sí nos estén vendiendo esa idea. Ahí les va otro dato duro. ¿En qué creen que se gasta la mayor parte del presupuesto? Bueno, además de pagar deuda externa, ¿en qué creen que se gasta la mayor parte del presupuesto en México? ¿En educación? Y ajá, Supuestamente. ¿ya ha mejorado? ¿Estamos mejor que hace 10 años? Pues hace 10 años no había becas. ¿Y las becas sirven como para mejorar los niveles educativos? ¿O sirven para que alguien cobre la beca pero haga otras cosas? Piénsalo un poquito. Piénsalo un poquito. Pues todo depende, o sea, es como dices tú, todo depende de la persona, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, a mí, pues, en este caso es un apoyo, pero te motiva, te incentiva, me explico, a que sigas adelante. Hay personas en el que no lo ven así, o sea, lo ven como, pues me cayó el dinero y pues chido, ¿no? Pero no tienen esa motivación para seguir, en este caso, estudiando, vaya. Ese es uno de los puntos que yo creo que tendríamos que debatir en experiencias como las universidades interculturales. Judith Santoyo levantó la mano. Adelante. Bueno, profe, yo tengo una relación amor-odio con las becas. Porque, digo, yo no voy a señalar a nadie, ya cada quien sabemos quiénes somos, ¿no? Quién estamos aquí porque realmente queremos aprender y quién realmente se inscribe para poder
realizar su trámite a la beca. Y la neta se me hace algo muy bajo, o sea, personalmente, ¿no? Cada quien tendrá sus motivaciones, pero por ejemplo yo veo compañeros míos que son muy buenos, o sea, que son muy buenos estudiantes, que le echan muchas ganas. Yo estaba platicando con mi hermano justamente en esta semana, que honestamente yo sí me siento orgullosa de muchos de mis compañeros, porque yo los he visto cómo han crecido al exponer, al hacer sus tareas, que están siempre entrando a las sesiones, que nunca faltan, y la verdad yo los admiro un montón, o sea, porque yo sé que no para todos es igual y que todos tenemos, pues, limitaciones diferentes, ¿no? Que a través de que van pasando los semestres, pues, vamos venciendo tal vez los miedos de hablar en público o de decir algo que a lo mejor no sea correcto, ¿no? Vamos venciendo eso. Entonces yo sí les aplaudo a mis compañeros que cada quien sabe, ¿no? Que han estado ahí, que entregan todo a tiempo, pero pues también hay otros que, como dice Freddy, es cuestión de educación, pero es bien feo porque nos quejamos del gobierno, nos quejamos de cómo estamos a nivel nacional y de que tenemos mucho potencial como país, pero pues somos tercermundistas, pero pues nosotros mismos estamos contribuyendo para que las cosas sean así. Y la verdad es que es como eso de los cangrejos, ¿no? Cuando uno quiere salir, nos jalamos entre nosotros mismos. Entonces, es muy feo y no solamente es en este lugar, ¿no? Sino es de forma general. Entonces, el pensamiento en mexicano es ¿por qué él sí y yo no? Sí, de todas maneras, ¿no? Pero pues eso es lo que pienso en cuestión a las becas. Digo, el gobierno las da pues con la mejor disposición, pero pues como dice Freddy, o sea, es cuestión de educación de aprovechar o no. Entonces, pues esa sería mi opinión. Sí, yo creo que lo de las becas es un tema harto espinoso, ¿no? Por un lado, yo creo que es bueno que haya becas y que las becas sean generalizadas. En mi época se daba la beca a la gente que tenía un promedio, pues más o menos de cierto número, ¿verdad? Y tenías que cumplir con otras características, te hacían un estudio socioeconómico, bla, bla, bla. Actualmente son generalizadas y qué bueno, yo cuando participé en el Congreso allá en el 86, 87, que yo creo que muchos de ustedes todavía no nacían, ahí en la UNAM hubo un congreso para lo de las cuotas, y una de las cosas que este loco que les habla proponía es que las becas se les dieran a las personas que tenían más necesidades económicas, o sea, yo y otros que estábamos en mi situación, ¿no? Pero que no se tomara en cuenta el promedio. Pues eso fue todo un debate, ¿no? Porque la gente decía que sí tenía que ver el promedio, pero yo tenía un argumento muy sencillo, ¿no? Decía que para algunas personas es más difícil, lo que decía Judith Santoyo, sacar una calificación de 8 que para otros, ¿no? O sea, algunos nos teníamos que desvelar, en aquel entonces teníamos que ir a la biblioteca, estar ahí, muchas cosas, ¿no? Y para muchas cosas no nos alcanzaba, ¿no? Para comprar una máquina de escribir, que en aquel entonces era trabajos en máquina de escribir, etcétera, ¿no? Entonces no era lo mismo, ¿no? No competíamos en condiciones de igualdad, había mucha desigualdad en cómo podíamos llegar a esa calificación. A lo mejor para algunos era así como el máximo y para algunos era pues, muy sencillo hacer una tarea porque tenían enciclopedias, porque tenían máquina de escribir, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es interesante debatir esos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a Juan Manuel, que es resultado de las becas de Jóvenes Destruyendo el Futuro, ¿verdad? Pero ¿cuántos Juan Manueles hay en esas becas? Son muy poquitos los que, como Juan Manuel, se esfuerzan, leen, cuestionan y siguen avanzando, ¿no? O sea, la beca sin duda para él ha sido un impulso, pero hay chorrocientos becarios de estas becas que pues no hacen nada, ¿no? Y por eso les digo, es un debate, ¿no? O sea, y es un debate bastante interesante. Yo diría, bueno, las becas tendrían que estar en comunidades rurales que tuvieran menos acceso a cierto tipo de satisfactores. Pero, pues si nos estamos dando cuenta que en muchas ocasiones en esos lugares lo que necesitamos es una concientización, quizá tendríamos que trabajar primero la concientización, ¿verdad? Yo les he dicho muchas veces que aquí en este tema de las lenguas indígenas se trabaja mucho el tema de vamos a revitalizar la lengua, vamos a rescatar la lengua, pero lo que necesitamos rescatar es la cultura
Lo que necesitamos es fortalecer al individuo que habla esa lengua, a la cultura de la cual surge esa lengua, y no a la lengua per se, ¿no? Porque a mí me pueden dar dinero para hablar mi lengua materna, pero si yo no quiero, si yo no estoy convencido de que la debo de hablar, pues no la voy a hablar, así de sencillo, ¿no? ¿Y por qué me lo van a imponer si yo no quiero? Entonces, volviendo al punto, ¿el analfabetismo es un problema, sí o no? ¿Y es un problema para quién? Pues sí es un problema, ¿no? Y más que nada es para la sociedad misma, ¿no? Para una persona, por ejemplo, que trabaja en el campo, es un ejemplo, a él, si se dedica a lo que viene siendo la siembra, la cosecha, como en varias de las comunidades lo hacen, para él no es necesario, se podría decir así, los números, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, pues no tiene que manejar algo que tengan que acudir a los números. Pero, por ejemplo, para una persona que es analfabeta y que quiere ser comerciante, esa persona forzosamente tiene que aprenderse los números. ¿Y de qué manera los va a aprender? Obviamente, pues no sé, yendo a la escuela o que alguien le ayude, ¿verdad? Porque no nada más es de 1 al 10, es pues hasta, en ocasiones hasta fracciones, ¿no? Entonces, sí es importante que la gente conozca pues, lo que habla y lo que escribe, ¿no? A ver, chicos, yo tengo un billete aquí de ¿cómo? De 100. ¿Por qué lo sé? Porque sabe leer. Porque ese es el valor que le dio el gobierno. Ojo, pero también hay aquí una imagen, ¿verdad? Y hay Por un el color. dibujo. Ajá, lo puedo saber por el dibujo, ¿no? Lo puedo saber por el número, lo puedo saber por el color. Pregunto. Por el tamaño. Estoy metiendo el problema por el tamaño. A ver, ¿es un problema el analfabetismo? ¿Para quién? Sí, para pues el individuo, porque como decía Freddy, pues llega el que sí está estudiado, pero también no sabes si estudió para joderse al otro, ¿no? Ajá. Ay, es que es bien complicado. Yo tengo ese billete aquí. Yo no sé leer ni escribir, pero sé que es un billete de a 100 porque tiene a Nezahualcóyotl y porque es color rojo. Y si yo recibo de color rojo, sé que tengo 500 pesos, ¿no? ¿Es un problema o no? Pero está el de a 20 y el de a 500 si tienen a Benito Juárez, ¿ahí cómo le hace? Ah, pero tienes otros elementos, ¿no? Déjame ver si tengo uno de a 500 o de a... El detalle de esto es que el papel es diferente, el tamaño es diferente también. Así es. Tú estás viendo el billete todos los días. Es complicado. Pero, profe, por ejemplo, ahí yo creo que los dibujos no son suficientes, porque sí, yo puedo saber si es un billete de 20, de 500, de 100, pero si, por ejemplo, me pagan, a mí, ¿cómo voy a saber dar el cambio si no sé hacer cuentas? Ahí están los billetes de 500 azules y los billetes de 20 azules. La gente se ha confundido. Así es. Sí, nos confundimos a cada rato. Las imágenes en los billetes cambian. Tú sabes que es uno de 100 porque estás todos los días viéndolo bien. O sea, ¿por qué? Porque todos los días ves transacciones. ¿Me explico? Todos los días ves billetes, ves monedas, hasta los cargas aunque no los gastes. Entonces, prácticamente vives con ello, por eso los conoces. Ya al rato que salga la nueva moneda, el nuevo billete, pues obviamente, mira, este es el nuevo. Bueno, ahí les doy una anécdota. Parece chiste, pero es anécdota. Una sobrina de 20 y tantos años, llega alguien a pedir dinero y le digo, agarra uno de 20 que está en tal parte y dáselo. Baja y ya cuando se lo da, checa que es de 500 y se regresa. Pero igual se dejó llevar por la foto, por nada más por la imagen. Bueno, aquí tengo un comentario. Es cuestión de educación, ese ya lo había dicho Alfredo hace rato. Sí, miren, es un problema o un debate harto interesante, ¿no? O sea, lo que nos plantea el autor desde una revisión crítica, desde una perspectiva que no es social,
es que el analfabetismo, cuando surge como política de Estado, no es un problema para la gente que es analfabeta, es un problema para el Estado. En la segunda parte de este curso, Judith Santoyo va a tratar ese tema, ya se lo asigné, aunque todavía no le he mandado las lecturas, pero ya lo tengo ahí cocinando, igual y las lecturas para los demás. Pero, ¿por qué era un problema para el Estado el analfabetismo? Antes creo que quería participar Silvia, ¿verdad? Silvia Luna, así. Sí, Si tú querías participar, ¿verdad? Adelante. sí. Bueno, nada más quería como comentar que, bueno, hace un tiempo tomé un curso sobre lingüística y educación. En este curso se nos hizo más o menos la misma pregunta, que si el analfabetismo era un problema o no. En conclusión, pues dijimos que no del todo. Bueno, por lo menos no para el individuo al que se le considera analfabeto. Es más un problema para el Estado o sí, para la gente del Estado, ¿no? Entonces, y bueno, como experiencia, mi abuelo entra en esta categoría en la que pues es catalogado como analfabeto, ¿no? Él nunca fue a la escuela, no sabe leer, no sabe escribir. Sin embargo, fue comerciante y pues, bueno, se desarrolló como una persona. Entonces, ahí yo puedo argumentar que el analfabetismo realmente es un concepto que, no sé, yo siento que es un tanto erróneo, porque al final de cuentas el analfabetismo no es más que el desconocimiento de un código de escritura, porque independientemente de que sepa escribirlo o no, una persona desarrolla la capacidad de observar. En este caso, como lo mencionaban, de los billetes, pues las personas comienzan a distinguir los billetes del color, de la imagen, del tamaño y hasta del tamaño de las letras, o incluso de las letras. Incluso sin saber bien qué dicen, pueden diferenciar una palabra de otra. Lo digo por esta experiencia que tengo de mi abuelo. y pues creo que ya. Al final, bueno, yo no considero tanto un problema esto del analfabetismo. Pues bueno, creo que es todo. Interesante, Silvia. Rolando. Ajá, adelante. Muy probablemente, años atrás, no haya sido tan visto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes no existía ni la escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se daban cambios los trueques? La gente tenía su manera de contar, me imagino, y de que no se hicieran, disculpen la palabra, güeyes, ¿verdad? A la hora de hacer algún tipo de intercambio, o a la hora pues hasta qué sé yo, de regalar alguna tierra, ¿no? No sé cómo le hayan hecho, pero tenían el conocimiento. Más sin embargo, ya después, pues llegaron los españoles, los europeos, y pues nos traen esta otra corriente ideológica en la cual, pues así como nos evangelizaron, pues también, órale, esto es lo que tú tienes que escribir, ¿no? Entonces, pues es como, o sea, sí entiendo las vertientes que están comentando mis compañeros, y sí, o sea, todos tenemos una manera muy distinta de ver lo que es el analfabetismo, ¿no? Pero sí, ahorita me cae en 20 lo que acaba de decir la compañera Silvia, entonces sí, también es muy cierto eso, no necesariamente hay que saber ahora sí que escribirlo para saber de lo que se está tratando el tema, ¿no? Sí, yo creo que todo tiene como que varias aristas, ¿no? Y a veces tiene más de una perspectiva, pero siempre es importante analizarlas, ¿no? Y conocerlas. Y pues yo le doy la voz a Sergio. Adelante, Sergio. Sí, profe, pues igual yo concuerdo con los compañeros, ahora sí que pues dicen pues que el analfabetismo pues se puede decir que es un problema tanto para el gobierno, pero mi punto de vista es de que
la gente que no entiende, dicen que el estudio te hace ver la vida de otra manera o te abre las puertas en sí. Cuando la gente se mantiene ignorante, bueno, no, disculpe la palabra, pues es más fácil de manipular, ¿sí? Tenemos un poco más estudio y pues yo me imagino que eso es lo que quiere el pueblo, ¿no? O sea, mantenernos ahí sin salirnos de cierto, o sea, sin superarnos, pues en pocas palabras. Esa es mi forma de pensar. No sé qué piensen, ¿verdad? Mi participación, profe. Muchas gracias, Sergio. Pues interesante todo lo que dice. Sí, maestro, Sí, adelante, Karina. sí, yo digo que el analfabetismo pues sí marca límites para el individuo y no lo deja desarrollar más, pero también le abre y le corta los límites y por eso es o sea, ya el ser analfabetizado ya sería, no, alfabetizado. Sería que le quita límites y por eso es un problema para el Estado, porque ya tiene más posibilidades y es como hay mucha burocracia, entonces como que uno no sabe llegar o brincarse todas esas partes que nos ponen o trabas Ok. para Orlando. comunicarnos. Muy bien, Karina. Buen punto. Adelante, Alfredo. Sí, lo que acaba de decir Karina, o sea que prácticamente lo que viene a ser el alfabetismo sí, alfabetismo, pues eso es una exclusividad. Tú si no sabes leer y escribir, no entras a mi escuela, ¿eh? ¿Me explico? Vas a ser así como exclusivo de cierta manera también. De acuerdo. A ver, ahí les va otra. Actualmente estamos en una era de fake news, ¿verdad? Y en una era de, ¿cómo le llaman la gente bueno, eso lo hicieron mucho la gente de Donald Trump, estas de las versiones alternativas, ¿no? Las realidades, alternativas, ¿no? Que uno decía, bueno, la realidad era una cosa, pero dicen, pero también puede ser esto, ¿no? Y esa gente que lee las fake news, pues lee, ¿verdad? Sabe leer. Y sin embargo, algunos de ellos están muy fanatizados, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver la lectura como parte de un proceso, ¿verdad? No solamente es de que le sepas leer y escribir, sino que además entiendas. Y recuerden, y vamos a entrar al otro tema, que la literacidad es una lectura del mundo, pero esa lectura del mundo puede ser con letras, ¿verdad? Pero también puede ser con imágenes y también puede ser con la relación con la naturaleza, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, alguien que sabe leer y escribir será más capaz, será más sabio, será más inteligente que alguien que no sabe leer y escribir. No. A ver. No. Si yo me la paso viendo puros cuentos de traileros y cosas de esas, pues, ¿de qué estoy llenando mi intelecto, no? ¿Me explico? O sea, es un ejemplo, ¿no? Para que no se vayan a ofender, pero, o sea, o que pongo a verme el programa de Señorita Laura, o sea, puras cosas, no, oye. Sin embargo, yo conozco una persona que es analfabeta, pero que esa persona, por ejemplo, que trabaja en el campo, sabe a qué hora sale la ardillita a comer y a hacer 2, 3 cositas, o sea, y si él tiene hambre y tiene ganas de comer, pues ahí está la ardilla. Y eso no lo va a saber el otro, ¿me explico? ¿Cómo la ven? Está interesante el punto, ¿no? ¿O no? Ahora, vamos al siguiente tema, ¿no? Literacidad, ¿para quién? ¿Desde dónde? ¿Y para qué? Pues aquí ya Judith Santoyo hace 8 días nos habló de esta investigadora, Lourdes de León, que tiene una metodología, que va a las comunidades y que trabaja ahí una cierta temporada. Ya hoy Marce nos habló de otra investigadora que va a una comunidad, hace una temporada, tiene cierta metodología y están trabajando temas parecidos, ¿verdad? Una trabaja una conceptualización que se llama
literacidad, la otra trabaja una conceptualización que se llama adquisición de la lengua, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos ver ahí? ¿Para qué nos sirve eso en lo que estamos haciendo ahora? Si llegara una supervisión de la UIM, que tocó madera, y dijera, a ver, ¿qué les enseñó el maestro? Están viendo autodeterminación de los pueblos indígenas, ¿y para qué les está enseñando esto? ¿Ustedes qué le dirían? Pues es un punto de ver la perspectiva de otra manera, profe. O sea, no nada más, como dice usted, o sea, basarse a lo de las leyes. O sea, conocer para qué son las leyes, los pueblos, pues, más que nada. Así es, cómo se relacionan con la realidad de los pueblos, ¿verdad? Y esa realidad de los pueblos está conectada y está practicada ¿por qué? ¿Cómo son las prácticas? ¿Son prácticas letradas? ¿Son prácticas cotidianas? ¿Son prácticas esotéricas? ¿Qué es? Aquí planteamos que íbamos a aprender desde la perspectiva de las comunidades, ¿verdad? Ese iba a ser nuestro posicionamiento. Y de esas prácticas, ¿qué íbamos a hacer? Híjole, todavía es temprano para que nos salve la campana, son las 10:32. Así es que, a ver, denme un punto de vista. Norma, ¿estás ahí? Norma Huat. Sí, adelante, Sandra. Adelante, Judith. Pues yo creo que en esta carrera y en el tipo como de aprendizaje que estamos teniendo, yo creo que tenemos una gran ventaja porque, como usted dice, o sea, la estamos aprendiendo desde un punto de vista, desde la comunidad, pero somos también parte de la comunidad, ¿no? A lo mejor algunos hemos estado más presentes, algunos menos presentes, pero somos parte de. Entonces nos da una perspectiva muy real de las cosas que pasan, ¿no? O sea, no sería lo mismo si, por ejemplo, yo hubiera nacido en una ciudad y quisiera aprender esta parte, ¿no? Porque como decíamos, la lengua es un poco más fácil porque tiene ciertos estándares, ¿no? Y te enseñan ciertas cosas, pero la cultura, o sea, la cultura la tienes que vivir para poder comprenderla. Y yo creo que es el punto, pues, más equilibrado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando veíamos el tema de Freddy, yo creo que nadie dijo, ay, es algo malo. No, es porque hemos vivido con eso de una u otra manera. Entonces creo que es muy padre esa parte y es una gran ventaja. Y aprender desde el contexto, pues nos potencializa, ¿verdad? Por eso la educación contextualizada, pues es una de las ramas que actualmente se está trabajando, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Que ustedes no pierdan de vista que estas prácticas de la comunidad, a partir de las cuales están aprendiendo, han hecho algo muy importante. Han permitido, estamos a unos días del 12 de octubre, que se conmemora una fecha particularmente interesante, pero eso ha permitido a nuestros pueblos estar aquí, ¿verdad? Si esas prácticas no existieran, seguramente nosotros tampoco existiríamos. Entonces vean de ahí la importancia, ¿no? De que estas prácticas nosotros las podamos documentar y las podamos llevar a otros niveles, ¿verdad? Porque nosotros, al vivir en el contexto, al practicar la cultura, pues tenemos esa capacidad de ver cosas que otras personas no ven. Yo les preguntaría, estas dos investigadoras, pues puede ser que tengan una formación académica muy buena y que nos superen, sin duda, ¿verdad? Pero van a ver cosas distintas a las que puede ver Marcela, ¿verdad? Marcela seguramente tiene una perspectiva de las prácticas de crianza
que tuvieron con ella sus padres y las que ella está teniendo ahorita con sus hijos, ¿verdad? Igual Karina, ¿verdad? Entonces eso es lo interesante de esta perspectiva, porque podemos potenciar lo que nosotros estamos viviendo en el cotidiano y llevarlo a otro nivel, ¿no? O sea, mostrar que esta forma de educar es una forma de educar que ha permitido a estas culturas vivir por muchos años, ¿verdad? Pero de lo que se trata no es solamente de vivir tal cual, sino de hacer otras cosas, ¿no? Hacer cosas distintas a las que tradicionalmente hemos hecho, ¿no? Y para eso nos estamos preparando, porque bien a esta hora podríamos estar viendo una telenovela, como dice Alfredo, leyendo El Sensacional de Traileros, leyendo la revista Hola o haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero estamos aquí debatiendo estos temas porque nos interesan, ¿no? Porque nos son propios, porque son parte de nuestra vida. Entonces, por eso es importante que los conceptualicemos de esta forma y que tengamos una lectura crítica de todo esto que ocurre, ¿verdad? Hace rato, Cristian y una compañera de Tiríndaro tenían un diálogo bastante interesante acerca de la miringua, ¿verdad? Y alguien por aquí, que no voy a decir su nombre, dice, yo no sé rayos, no entiendo, ¿verdad? Pues porque es un contexto un poco distinto, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que dialoguen dos de Tiríndaro que tienen el mismo contexto, que entienden las cosas de manera similar a alguien que esté fuera de la comunidad de Tiríndaro y esté, aunque ya está entrando, aunque ya está entendiendo cosas, pues haya crecido fuera de una comunidad purépecha, ¿no? Sí, sí lo ven, sí ven cómo está este tiro. Entonces, el analfabetismo, según lo que nos dice este autor, y sería interesante que las chicas del equipo Sinsuntruk lo pudieran revisar, y por eso las puse ellas como comentaristas de este tema, y qué bueno que Idania pues preguntó esto, porque nos permite introducir el tema, ¿no? Y este tema se relaciona precisamente con una política de Estado. En el año en el que sale esta política de Estado, pues realmente el analfabetismo no era un problema para la gente que era analfabeta, que era la mayor parte de la población mexicana, pero era un problema para el Estado. Particularmente estoy hablando del Estado del Porfiriato, ¿verdad? La época de Porfirio Díaz, paisano de Juan Manuel. Dicen que si que si Benito Juárez y Porfirio Díaz no hubieran muerto, seguramente seguirían gobernando, ¿no? Así son los oaxaqueños, de repente se aferran y ya no dejan las cosas, ¿no? Es cotorreo, Juan Manuel, no te la crees. Y pero fíjense bueno, que aquí en Oaxaca sí lo queremos, ¿eh? Sí queremos a Porfirio. está bueno, en algún lado lo tienen que querer. Sí. Bueno, el punto entonces es ese, ¿no? Entonces es una política de Estado desde la época de Porfirio Díaz que fue continuada en la Revolución. Pero les pregunto, ¿por qué era un problema? ¿Por qué era un problema para el Estado? Y tiene que ver con los temas que hemos estado debatiendo durante estos 2 años casi ya que tenemos trabajando. No sería hora de votar, que supieran que cuál fuera el verdadero candidato. Por ahí va la cosa, pero no es tan así, es otra cosa. Digo, porque antes pues estaba la iglesia con el gobierno, eran uno, ¿me explico? Ya después se dividieron, pero no sé qué, si haya pasado esto que estás comentando del analfabetismo, si fue antes o después de... Pues, bueno, en México la mayor parte de la población fue no letrada, pues hasta después del triunfo de la Revolución, ¿verdad? Para que lo vean así más o menos. O sea, tenemos poco tiempo viviendo con la mayor parte de la población alfabetizada, ¿verdad? Pero bueno, el punto ahí, y Dania aquí hizo la pregunta, y Dania, ¿tú por qué crees que era un problema? Les digo, tiene que ver mucho con el 12 de octubre, tiene que ver mucho con todos estos debates que hemos tenido, y tiene mucho que ver con el debate que tiene el actual gobierno, que se llama de la Cuarta Transformación, con las otras fuerzas políticas. Está muy relacionado con todo esto, ¿no?
¿Han oído hablar de algo que se llama mestizaje e identidad nacional? Pues tiene que ver con eso, precisamente. Es un asunto de homogenización cultural. Es un asunto de asimilación que se llamó mestizaje o aculturación, ¿verdad? Y repito mi pregunta otra vez y creo que Daniela me va a contestar. ¿Por qué era un problema para el Estado? No, pues nada más, precisamente era pues, lo que comenta, ¿no, maestro? Sobre aculturación, pues, en el mestizaje que, pues, vino precisamente, con esto del 12 de octubre, ¿no? Día de la Raza, precisamente. Tú y Dania, tú contéstame esa pregunta. En las comunidades purépechas tenemos un asunto de rezago educativo, ¿verdad? Si lo llaman ahora. ¿Sí o no? Ajá, sí. Pero dime tú misma, la mayoría de los profesionistas purépechas, ¿qué carrera tienen? ¿Qué estudiaron? Pues, pues tienen su ¿Son médicos? licenciatura. ¿Son abogados? No. ¿Qué son la mayoría? Licenciados en educación primaria. Maestros. Maestros, enfermeros. Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué es que hay rezago educativo? Por falta de trabajo, pues, ¿Será? El autor del libro lo dice, medio lo tantea, ¿no? Es que este asunto era un asunto político y no educativo. O sea, el alfabetismo y el combate al analfabetismo es un asunto político. No es educativo. Es que, maestro, nos abre los ojos a otras cosas, a ver de diferente manera las cosas. Igual que para la religión, según era para enseñarnos la doctrina cristiana, pero ahí también se abrían a otras cosas. Sí. Ya decían que era también algo que afectaba porque nos hacía ir más al pecado que a la salvación. Y es lo mismo con la política o todo eso. Vemos todos los puntos de vista y ya no nos pueden enseñar nada más lo que ellos quieren que veamos. Y ahí es muy interesante, ¿no? Porque como que nos da varias luces, ¿no? Nos abre varias puertas, ¿no? Porque dice, bueno, este es un asunto político. Y es un asunto político que era del interés del gobierno. No era el interés de la población. Y tampoco era un asunto educativo. O sea, en el fondo no estaba que la población se escolarizara, ¿verdad? En el fondo era un asunto de unidad nacional, pero también desde una perspectiva, ¿verdad? Porque pues, yo creo que todos queremos la unidad nacional, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no queremos la asimilación cultural, ¿verdad? Ni la negación de las culturas que son distintas a la hegemónica, ¿verdad? Eso, y bueno, por hegemónica, pues es hegemónica por lo económico y es porque tiene el poder, no porque sea la mayoritaria. También eso lo debemos de entender porque, pues si nos vamos a Oaxaca, pues ahí vamos a ver muchas culturas en un espacio pequeño, ¿verdad? O sea, en Michoacán, pues somos los purépecha y por ahí andan unos nahuas, otomíes y mazahuas, pero en Oaxaca tienes la explosión de la diversidad a todo lo que da, ¿no? Si te mueves de un pueblo a otro y hablan otra lengua y ya tienen otras prácticas culturales. Entonces, eso era México. Si ustedes quieren como que pensar cómo era México, no hace mucho en la época de la colonia, sino en la época de la revolución y poquito después de la revolución, vayan a Oaxaca y vean cómo está esa onda de la diversidad. Así era México. Entonces, por eso era un problema de control. En Oaxaca sigue siendo un problema de control. O sea, si tú te vas a la región de Tuxtepec, que limita con Veracruz, nada que ver con la ciudad de Oaxaca. Si te vas a la costa del otro lado, allá con los afros, nada que ver con la ciudad de Oaxaca. Es más, ahí cerquita, una hora, están los Mijes, nada que ver con la ciudad de Oaxaca. Así está la cosa. Así estaba en México. Entonces, pues necesitaban controlarlo, ¿verdad?
Y el proyecto educativo fue la vía política por la que entraron. Entonces, por eso les digo, este autor pues, nos abre los ojos a veces de una manera medio cruel, pero ya hemos visto que los científicos duros pues, son así. ¿verdad? El científico duro te dice sí o no, o sea, no te dice esto es ambiguo, ¿no? Y te va mostrando datos, te va diciendo cómo está la jugada. Entonces, ¿cómo la ven hasta aquí, chicos? Pues como dijiste, harto interesante. Y yo creo que nos podríamos llevar a esta otra sesión pensando en esto y una cosa lleva a la otra. Y como dice Cari, nos hace pensar más, ¿no? De eso Ahorita se trata. que lo estaba diciendo, pues igual, pues son, a lo mejor también se me vino la idea, pues hacer diferencias sociales, ¿no? También por eso. Pero bueno, ahí le seguimos la otra que ya es noche. Sí, ya casi se está acabando ya. Ustedes tranquilos, tranquilas, que ya casi se está acabando. Pero sí es importante que lo vean así. Y también que vean estos autores que de repente nos traen cosas que suenan interesantes, pero que las vamos a ir desenvolviendo y nos vamos a ir dando cuenta de que están huecas, ¿no? De que están vacías, ¿no? O sea, de repente, pues sí, un proyecto de alfabetización y literacidad en la comunidad suena muy chido, ¿no? Me gusta. Pero si el contenido es hueco, pues dices, híjole, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le entro? O sea, aquí tenemos muchos autores que nos hablan de interculturalidad, pero ya cuando vemos cómo se come eso, pues vemos que la mayoría no sabe, ¿verdad? ¿Y quiénes saben cómo se come eso? ¿Quiénes? Respuesta sencilla, la tienen enfrente. Quienes siempre han sido interculturales. ¿Y quiénes siempre han sido interculturales? A ver. Los que se te han tenido que mover de una cultura a otra, ¿no? ¿Y quiénes se mueven de una cultura a otra? Nosotros. Sí, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sido interculturales porque siempre nos hemos tenido que mover de una cultura a otra, de una lengua a otra, etcétera, ¿no? Entonces nosotros lo conocemos, sabemos cómo es eso, ¿no? Sabemos cómo se come eso, ¿no? ¿Sí o no? Pues sí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, darle contenido. O sea, las teorías están chidas y nos sirven, son buenas herramientas. Pero como yo siempre les he dicho, ¿quién es el principal responsable de la educación en nuestras comunidades? ¿Juan Manuel? No, pues somos los que estamos dentro de la comunidad, los que tenemos que buscar soluciones. Juan Manuel va a ser un excelente auxiliar, ¿verdad? Un excelente acompañante. Pero la obligación de quién es? De cada uno de nosotros. Así es. ¿Tú qué opinas, Silvia? Ya vamos a ir cerrando. No escuché bien lo último. Voy a repetir. Sí, ¿de quién sería la obligación principal de la educación en nuestras comunidades? Pues de la comunidad misma. Si la comunidad no está dispuesta a aprender, pues aunque se le intente obligar, como ha pasado en años anteriores, ¿no? De que pues a fuerza los querían alfabetizar, a fuerza los querían castellanizar, pero pues si la comunidad no está de acuerdo, no se va a hacer. Muy bien. Bueno, pues les voy a dejar con algo que dijo Vasconcelos allá por los 1929. Vasconcelos dijo, el indio no tiene otro camino más que civilizarse, más que castellanizarse. Y si no lo logra, ese va a ser su fin. 2021, aquí seguimos. ¿Qué diría Vasconcelos ahora? ¿Ese era el único camino? Hay que pensarle, ¿no? ¿Sale? ¿Qué les pareció la sesión, chicos? Muy interesante, profe. Buena.
Bueno, pues échenle lectura a sus presentaciones, quienes todavía faltan, y vamos a continuar tratando estos temas. Dice, me recuerda a algunas comunidades de Oaxaca que ven la bandera mexicana como un trapo y se les hace raro que los niños en la escuela le hagan honores a ese trapo y se pongan calcetines en las manos. Te faltó decir, Juan Manuel. Es una tesis de un compa, Ayuk, que hace entrevistas ahí en su pueblo y la gente le dice eso, ¿no? ¿Por qué los gritan como locos, le hacen honores a un trapo que traen en un palo y se ponen calcetines en las manos, ¿no? Para que vean qué tan lejano está lo propio de lo nacional en esa comunidad, ¿no? Eso es una tesis muy interesante que luego igual y se las doy a leer. Pero bueno, entonces el día de hoy pues vimos este tema y quiero que lo vayan centrando también dentro de su posicionamiento crítico en este textito que me van a hacer como trabajo final, que pues puede ser mínimo de 5 cuartillas o de 100 si lo quieren hacer, donde van a argumentar, van a fundamentar y van a motivar su trabajo, porque es importante que su trabajo se desarrolle, porque está fundamentado y porque es necesario, ¿no? Más o menos eso es lo que vamos a estar viendo ya en la tercera parte, cuando ya vayamos aterrizando todos estos diálogos que hemos tenido. Les comento, les mando un libro muy bonito que es sobre, ¿cómo se llama? Memoria visual, si no mal recuerdo. Por eso los mandé. Habla de varios estados. Viene Oaxaca, que es el más colorido. Viene Michoacán, viene Querétaro, viene Puebla, vienen otros estados. Lo que quiero es que la portada de su trabajo, que ya han ido avanzando, tenga como que esa identidad, ¿no? Muchos de ustedes ya se la dieron. Me acuerdo del proyecto que trae Judith Santoyo, que ya tiene una identidad muy clara, ¿verdad? Entonces, la imagen juega mucho, ¿verdad? También, entonces, que tenga su identidad muy, muy clara el trabajo y esa portada que le pongan a su trabajo, pues también va a puntuar. Entonces, seguramente Alfredo, que ya a partir de estas sesiones será conocido como Tatatukuru, pues va a poner una imagen propia de la perspectiva del equipo, el equipo de Sergio y compañía, pues su tema que es la danza, etcétera, ¿no? Que vayan teniendo una identidad clara y pues eventualmente esto va a ser como la base para su tesis y pues de eso se trata, ¿no? De que vayamos avanzando en nuestro conocimiento y haciendo las cosas de una mejor manera, ¿no? Yo creo que una de las cosas a las que tenemos que apostar como parte de nuestra matriz cultural mesoamericana y purépecha es a ese perfeccionismo que tenían nuestros antepasados y que de repente sentimos que ya lo tenemos perdido, pero a lo mejor no, a lo mejor sí lo tenemos muy claro, ¿no? En estas presentaciones, como decía hace rato Santoyo, yo veo que ustedes tienen ese principio claro, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando en esa línea. Y Dania, ¿qué te parece? Entonces, ¿ya te quedó resuelta tu respuesta o quedaste con más dudas? Es sobre el alfabetismo. Ajá, sí, ya me dio más, bueno, más bien ya tengo más ideas y creo que están surgiendo más y más. Así es el conocimiento, entre más aprendes, piensas que menos sabes, ¿no? Y eso es bueno porque siempre vas a seguir buscando, ¿no? Entonces, si yo de repente les mando textos o les mando videos, eso pues, es como para incentivar su interés, ¿verdad? A veces hay cosas que les pueden interesar, hay cosas que no les pueden interesar, pero pues las que les interesen seguramente les van a dejar algo. De tanta información, a veces siento que ni sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Así pasa y siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y yo creo que cuando ya dejemos de aprender ya estaremos listos para irnos al otro plano, pero pues la mayoría todavía nos queremos ir, ¿verdad? Todavía queremos hacer cosas aquí en este plano. Bueno, chicos, pues pásensela bien. Nos vemos el próximo viernes con otra interesante presentación. Y ya la próxima les prometo que ya no nos torturo, ya nos vamos a dedicar más a la presentación, ya nos vemos más relax. Pero este era importante por todo lo que traía, ¿no? ¿Sale? Sí, profe, gracias. Cuídense, Silvia. Muchas gracias por acompañarnos.
Ya te mandé las lecturas, Alfredo. Las de ustedes ya te las mandé y así las Muy voy a bien. ir mandando. Yo creo que las- Profe, entonces vamos a volver a hacer otra presentación de los temas que nos va a enviar. Sí, ya es un tema, bueno, en tu caso ya es algo más corto, ya es algo muy relax, ya no es tan pesado como el anterior. Esa va a ser su segunda calificación y la tercera va a ser su trabajo final. Ya Ok. saben, Muy bien. aquí todo es sencillito, no tienen ningún problema para pasar. Nos ¿Vale? vemos, muchas gracias. Descansen, cuídense. Bye. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas